La lluvia caía en Santiago como lágrimas sobre la ciudad, mientras Mariana cerraba la librería Neruda, un día más sin casi ninguna venta. El olor a libros antiguos y moho la envolvía, un abrazo nostálgico y sofocante. Dentro de un viejo baúl, escondido bajo un falso fondo, reposaba un diario garabateado. Páginas amarillentas contaban la historia de su abuela, Isabel, una joven enamorada en el Chile de 1973. Un tiempo de sueños y revoluciones, pero también de sombras y desapariciones. Un nombre resonaba entre las líneas, un susurro del pasado. Javier. Mariana sostenía el diario, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Qué oscuros secretos guardaba la historia de Isabel? ¿Y cuál era el peso de las promesas rotas? La lluvia de Santiago, fría e implacable, golpeaba contra los vidrios de la librería Neruda como un mar embravecido. Allí dentro, Mariana, envuelta en un capullo de tristeza y libros polvorientos, sentía el peso de la herencia familiar sofocándola. La librería, un tesoro de papel y recuerdos, se transformaba en una carga, un monstruo hambriento que devoraba sus sueños y su tiempo. La abuela, Isabel, con sus 75 años y la mente fragmentada por el Alzheimer, era la otra mitad de su pesada carga. Isabel vivía en un limbo entre el ahora y un pasado nebuloso, poblado de susurros, fragmentos de canciones de Víctor Jara y, sobre todo, un nombre que resonaba como un mantra: Javier. Para Mariana, Javier era solo un fantasma, un nombre que escapaba de los labios temblorosos de su abuela en momentos de lucidez, mezclándose con los delirios y los recuerdos destrozados. Pero el diario, encontrado en esa tarde lluviosa, lo cambió todo. Las páginas amarillentas, escritas con una caligrafía elegante y firme, revelaban una Isabel que nunca había conocido. Una joven de 20 años, con ojos brillantes de pasión e idealismo, vibrante como la propia primavera chilena. La Isabel del diario era una estudiante de sociología, apasionada por la poesía y por la promesa de un Chile más justo bajo el gobierno de Salvador Allende. Sus palabras trazaban un escenario vivo, con la energía contagiosa de los mítines políticos, la atmósfera intelectual de los cafés literarios y la música liberadora de la nueva canción chilena. Era un mundo que olía a esperanza y a sueños. Y entonces apareció en las páginas, como un personaje de una novela clandestina, Javier, un joven músico, líder estudiantil carismático, con la guitarra siempre al hombro, una mirada que irradiaba convicción y ternura. El diario contaba la historia de un amor intenso, que florecía en medio de la efervescencia política y la belleza cruda de Chile. Isabel describía a Javier con un cariño palpable, sus poemas, su voz que resonaba en el alma del pueblo, sus besos bajo la luz de las estrellas, el calor de los abrazos en medio de las manifestaciones. El diario, sin embargo, no era solo un cuento de amor. Registraba la oscuridad que se acercaba, la sombra creciente del golpe militar, el miedo que se insinuaba entre líneas, el clima de aprensión e incertidumbre que acechaba a los estudiantes y activistas. Las páginas, un reflejo de la trágica historia de Chile, relataban el creciente miedo, los amigos desaparecidos, las prisiones, la represión brutal, la brutalidad que se infiltraba en la vida de todos. La narrativa de Isabel se volvía cada vez más tensa, llena de suspense, sus trazos de pluma ganando una carga emocional cada vez más profunda. La promesa de un futuro juntos, un futuro que parecía tan cercano, comenzaba a disolverse, como el azúcar en la lluvia. Mariana leía y releía las páginas. Una mezcla de fascinación y horror la consumía. La Isabel vibrante y apasionada del diario contrastaba brutalmente con la abuela fragilizada y perdida que tenía delante. Era como si dos mujeres, separadas por décadas y por una tragedia innombrable, estuvieran conectadas por una línea invisible, un hilo invisible de amor, nostalgia y dolor. Y entonces, la narrativa del diario llegaba a su clímax. La desaparición de Javier. La última entrada, escrita con una letra temblorosa e insegura, dejaba un vacío inmenso. Un vacío que resonaba con el silencio aterrador que siguió al golpe del 11 de septiembre de 1973. Un nudo se formó en la garganta de Mariana. La promesa de volver siempre, escrita por Javier en una de las últimas páginas del diario, sonaba como un grito silencioso, atrapado en esa página amarilla y descolorida. ¿Cuál era el significado de esa promesa? ¿Javier había vuelto? Y si sí, ¿dónde estaba? Si no,
¿Por qué Isabel y su familia guardaron ese secreto durante casi 50 años? La pregunta resonaba en su mente, un eco ensordecedor en medio del silencio de la lluvia que caía incesantemente sobre la vieja librería. Era una promesa que se había transformado en peso, un peso que Mariana, la nieta, la heredera, sentía ahora sobre sus hombros. La búsqueda de la verdad, o mejor, de la memoria, apenas comenzaba. La historia de su abuela era también su historia, una historia entrelazada con los oscuros eventos que marcaron a Chile. Y Mariana, la guardiana de la memoria, sentía que su camino estaba trazado. El peso de las promesas era el peso de su propia historia, por desentrañar página a página, palabra a palabra, en el corazón de la tormenta. La lluvia no daba tregua. Mariana, con los ojos hinchados de tanto llorar, dejó el diario sobre la mesa de madera oscura de la librería, junto a una taza de té frío. Las palabras de Isabel, escritas hacía casi 50 años, la obsesionaban. La imagen de Javier, el joven idealista con la guitarra, se fundía con la figura envejecida y fragilizada de su abuela. Era como si el pasado la acechara, susurrando secretos con cada gota de lluvia que caía sobre Santiago. Necesitaba respuestas. Javier, la promesa de volver siempre, la desaparición. Eran solo otra de las muchas heridas no cicatrizadas de Chile, heridas que se reflejaban en la memoria destrozada de su abuela. Mariana sentía la necesidad de ir más allá de las páginas del diario, de sumergirse en las profundidades de la historia de su familia, en una búsqueda que la llevaría más allá de los polvorientos libros de la librería. Un nombre surgió en su memoria, como un relámpago en medio de la oscuridad. Tía Emilia. La tía Emilia, hermana de Isabel, de quien la abuela rara vez hablaba. Mariana recordaba pocos momentos con ella, fragmentos de imágenes vagas, casi un sueño. La tía Emilia vivía en un pequeño pueblo cerca de Valparaíso, en medio de un paisaje deslumbrante que guardaba muchos recuerdos dolorosos del pasado. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Mariana decidió que tenía que viajar hasta allí. El viaje fue largo y arduo. Los autobuses, llenos y ruidosos, atravesaban paisajes dramáticos de imponentes montañas y un mar indomable. Era como si estuviera viajando a través del tiempo, de un Santiago moderno a un Chile de recuerdos dolorosos. Al llegar al pequeño pueblo, la atmósfera era diferente, cargada de un silencio casi palpable, que contrastaba con el ruido incesante de la capital. La tía Emilia, envejecida y encorvada, recibió a Mariana con una cautela que escondía una profunda tristeza. Sus ojos, tan viejos como el mar, parecían guardar secretos que se negaban a ser revelados. Al principio, Emilia se mostró reticente, evitando las preguntas de Mariana sobre Javier. Pero, al ver el diario, un brillo de reconocimiento se encendió en sus viejos y cansados ojos. Tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas amarillentas parecían susurrar secretos solo para ella. El silencio entre ellas se volvió cargado de expectación. Poco a poco, Emilia comenzó a hablar, la voz baja y ronca, rompiendo el silencio con el peso de una historia silenciada durante décadas. Contó sobre los días turbulentos de 1973, sobre el miedo que flotaba en el aire, la opresión constante, los amigos desaparecidos y el sufrimiento de su hermana, Isabel, que se negaba a callar. Era una historia de coraje y resistencia, pero también de pérdida y desesperación. Emilia reveló que Javier, al contrario de lo que sugería el diario, no se había ido. Estaba preso, desaparecido. No había podido volver. La esperanza de volver siempre, tan presente en el diario de Isabel, era un acto de fe, un deseo desesperado en medio de la cruel realidad. Y peor aún, Emilia tenía más que contar. La promesa hecha por Javier, la promesa que pesaba sobre su familia, era la promesa de proteger a Isabel, y que tras la desaparición de Javier, ella asumiría el peso de la protección de Isabel y su hijo. La revelación de Emilia arrojó a Mariana a un torbellino de emociones. La verdad era mucho más sombría de lo que podía imaginar. La promesa de Javier se transformaba en una carga insoportable, un secreto que ahogaba a su familia en silencio y culpa. El peso de la historia familiar y nacional se unían, transformando a la frágil Mariana en una mujer decidida a desentrañar toda la verdad. La desaparición de Javier no era solo un acto de violencia individual, sino un reflejo del terror estatal que azotó a Chile. Y ahora, Mariana tenía la llave para abrir las puertas de ese doloroso pasado.
Una promesa de casi 50 años en silencio. Una promesa que ahora la impulsaba a continuar. La lluvia, afuera, seguía cayendo. Pero dentro de Mariana, una nueva fuerza comenzaba a manifestarse. La lluvia de Santiago caía incesante, golpeando contra los vidrios de la pequeña casa de la tía Emilia, como si quisiera lavar el polvo del tiempo. Adentro, Mariana, aplastada por el peso de décadas de secretos, sentía el aire enrarecido. El diario de su abuela, con sus páginas amarillentas, yacía abierto sobre la mesa de madera rústica, silencioso testimonio de un amor prohibido y de una promesa rota. La tía Emilia, envejecida, pero con una fuerza inquebrantable en los ojos, contaba su historia, la voz baja y ronca como el susurro del viento entre las montañas. Era una historia de resistencia, de coraje y de dolor, tan profunda como el mar que bañaba las costas chilenas. Emilia describió los días turbulentos de 1973, el miedo que se infiltraba en las calles de Santiago, la opresión sofocante del régimen militar. Habló de los amigos desaparecidos, de los cuerpos arrojados al mar, de los silencios forzados. Su voz era un lamento, un canto fúnebre que resonaba el sufrimiento de todo un pueblo. En medio del relato, el nombre de Javier surgía como un grito de dolor, un fantasma que acechaba la memoria de Emilia e Isabel. La revelación de Emilia fue un golpe en el estómago de Mariana. Javier no se había ido. Había sido preso, secuestrado, desaparecido por los militares. La promesa de volver siempre, escrita con tanta fe en el diario, era solo una esperanza desesperada, un deseo que nunca se concretaría. Era un cuento de hadas cruelmente interrumpido. Pero la verdad era aún más amarga. Emilia, con lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas, reveló el secreto que su familia había guardado durante casi 50 años. El peso de la promesa. La promesa que Javier le había hecho a Isabel no era una promesa solo de amor, sino de protección. Una promesa de que, pasara lo que pasara, su familia cuidaría de Isabel y del hijo que esperaban. Un hijo que Isabel tuvo que entregar al mundo poco después del arresto de Javier. Un hijo que Mariana no conocía. Un hijo que la misma Isabel había, poco a poco, olvidado. Una conmoción recorrió el cuerpo de Mariana. La historia de su familia era mucho más compleja, mucho más dolorosa de lo que jamás había imaginado. Javier no era solo un amante perdido, sino un revolucionario que había sacrificado todo en nombre de sus ideales. Su promesa, un escudo de amor que protegía a Isabel y a su hijo. El silencio que siguió a la revelación de Emilia fue más pesado que la lluvia que caía afuera. Mariana sintió el peso de generaciones de silencios, de omisiones, de secretos enterrados bajo el manto de la dictadura. Comprendía ahora el verdadero significado del nombre de la librería. Librería Neruda. No era solo un legado familiar, sino un símbolo de resistencia, de memoria, de un Chile que luchó y que sigue luchando por la justicia. Las palabras de Emilia resonaban en su mente. La promesa de Javier, rota por la crueldad del régimen, era ahora el motor de una nueva búsqueda. Una búsqueda no solo por la verdad sobre el destino de Javier, sino también por la verdad sobre su propia identidad, sobre sus raíces, sobre su familia. Ahora tenía que encontrar a la madre, encontrar al hijo de Isabel y Javier. La lluvia afuera parecía simbolizar sus lágrimas y su dolor, mientras una llama de determinación comenzaba a arder en su interior. La lluvia cesó. Un rayo de sol rompió las nubes, pintando el cielo con una franja de esperanza. Mariana se levantó, los ojos secos, el rostro pálido, pero el alma en llamas. El peso de las promesas ya no la aplastaba. Se transformaba en fuerza, en propósito. Dejaría la sombra del pasado atrás, pero no sin llevar consigo la memoria de aquellos que lucharon por la libertad, para que ella, Mariana, pudiera vivir en un Chile libre. El viaje era largo y difícil, pero ahora sabía a dónde ir, conocía la promesa, y honraría la memoria de Javier, buscando justicia, no solo para él, sino también para su familia. La búsqueda de su medio hermano comenzaría ahora, y Mariana estaba lista. La historia de su familia, la historia de Chile, aún no había terminado. El sol de la tarde, tímido y vacilante, asomaba entre las nubes sobre el pequeño pueblo costero. Mariana, sin embargo, apenas lo percibía. La imagen de su abuela, joven y enamorada en las páginas amarillentas del diario,
se superponía a la realidad de la mujer envejecida y fragilizada que conocía. La voz ronca de la tía Emilia aún resonaba en sus oídos, revelando un secreto tan profundo como el mar que bañaba las escarpadas rocas de alrededor. Javier no estaba muerto. Estaba desaparecido, víctima de la brutalidad de la dictadura. Pero había algo más, algo que heló la sangre en sus venas. La promesa. La promesa de Javier a Isabel, no solo de amor eterno, sino de protección incondicional. Una promesa que involucraba a un hijo que Mariana nunca conoció. Un hijo que Isabel, consumida por el Alzheimer, había olvidado. Un hijo que, según Emilia, está vivo. Un nudo se formó en la garganta de Mariana. Las lágrimas que antes corrían en cascada, ahora se habían secado, reemplazadas por un torbellino de emociones. Shock, dolor, rabia y, sobre todo, una determinación inquebrantable. Ella no era solo la nieta que luchaba por salvar la librería familiar. Era la guardiana de una historia silenciada, la heredera de una promesa rota. La promesa de Javier ahora era su propia promesa. Ella encontraría a ese medio hermano, por mucho que eso significara confrontar las sombras del pasado, las profundas cicatrices que la dictadura dejó en el cuerpo y en el alma de su familia. Emilia, con los ojos llenos de una tristeza ancestral, le entregó a Mariana un pequeño sobre arrugado. Adentro, un trozo de papel garabateado, casi ilegible, con una letra temblorosa, casi infantil. Una fotografía descolorida, casi borrada, de un bebé recién nacido, con los ojos cerrados y una expresión serena. Junto a la foto, una dirección. Una pequeña clínica en Valparaíso, con el nombre parcialmente tachado, pero aún identificable. Clínica Santa María. En ese momento, el sol ya había ganado la batalla contra las nubes, bañando el pueblo con su luz dorada. Pero para Mariana, era solo un velo tenue, sobre la oscuridad que estaba a punto de enfrentar. La búsqueda de su hermano, perdido hacía casi 5 décadas, había comenzado. Mariana cerró los dedos sobre la fotografía descolorida, el papel tan frágil como la memoria de su abuela. Respiró profundamente, sintiendo el olor salado del mar y el peso de la historia cayendo sobre sus hombros. Sabía que el viaje sería largo y peligroso, lleno de obstáculos y peligros. Pero en ese momento, sintiendo el calor del sol en la piel y la fuerza de la promesa en su corazón, estaba lista. Encontrar a su medio hermano era el primer paso para desentrañar la verdad, para honrar la memoria de Javier y para reparar los daños causados por un pasado sangriento y lleno de secretos. Miró al mar, el azul profundo reflejando la inmensidad de la tarea que la esperaba. La ola rompiendo en la arena era una metáfora de la vida, un ciclo continuo, con innumerables altos y bajos. Tenía que prepararse para enfrentar ese ciclo, para navegar por aguas turbulentas. Con una mirada decidida, Mariana subió al autobús, dejando atrás el pequeño pueblo costero, llevando consigo la fotografía descolorida y la promesa. Sabía que la Clínica Santa María, en Valparaíso, era solo el comienzo de un viaje que la llevaría a lo desconocido, a las profundidades de la historia de su familia, al corazón de la memoria y a la resolución de las promesas incumplidas. Pero había un detalle inquietante en esa fotografía, un detalle que había pasado desapercibido hasta ahora, un detalle que hizo que el corazón de Mariana se acelerara. En la parte trasera de la fotografía, casi invisible, casi borrada por el tiempo, había una fecha, escrita con tinta casi descolorida. 12 de septiembre de 1973, 2 días después del golpe. Un golpe que cambiaría para siempre la historia de Chile y la historia de la propia Mariana.